Y atención, porque esta es la imagen del día, esta es la llegada de Pilepich para declarar en el crimen de Fernando Lechuga Pérez Algaba, el hombre de 41 años que fue descuartizado en Budge y que ya hay varios detenidos, pero que en las indagatorias se empiezan a tirar las responsabilidades sobre quién lo mató. ¿Qué pasó en ese ahora barrio cerrado que se está armando en General Rodríguez? ¿Quién fue realmente el que mató a Pérez Algaba? ¿Quién lo descuartizó? La declaración de Pilepich es clave porque fue uno de los que estuvo presentes aquel 18 de julio, en donde fue el último día en que se lo vio con vida a Pérez Algaba. Y cuenta una historia distinta a la de la declaración de otros testigos e imputados en la causa. ¿Y por qué es clave la declaración de Pilepich? Porque para la justicia, Pilepich es uno de los principales responsables del crimen del Lechuga. Con Liliana Caruso, detalles de lo que ha sido una extensa declaración de Pilepich contando qué pasó ese 18 de julio. Liliana, buenas tardes. ¿Qué tal, Mariana? Muy buenas tardes. Lo habíamos planteado en un momento, qué pasaba, ¿no? Si realmente Pilepich en su primera declaración ante la justicia decía que en realidad había sido Vargas el que disparó. Nahuel Vargas, de él estamos hablando, y de Maximiliano Pilepich. ¿Y por qué preguntábamos esto, Mariana? Porque eran las dos personas que habían visto por última vez a Fernando Pérez Algaba, a Lechuga. Entonces era muy probable que esto que pasó hoy pasara finalmente. Como estrategia también, bueno, lo dirá la justicia. ¿Y por qué te digo esto? Porque como novedad, Mariana, el fiscal acaba de pedir la prisión preventiva. Sí. Pilepich, ¿qué pasó en esta causa? Maximiliano Pilepich pidió declarar. Esta es la imagen exclusiva que te estamos mostrando hoy. Cuando llegaba cerca de las 10 de la mañana, porque la declaración terminó pasada 4 horas en los tribunales. Ese de azul, sí, de pullover, ahí lo ves, manos atrás. Sí. Ese es Maximiliano Pilepich. Liliana, recordemos, ¿por qué estamos poniendo el foco en Pilepich? Porque Pilepich es el último hombre que también ve con vida al Lechuga, a Pérez Algaba, en este country que se está armando en General Rodríguez, en este barrio cerrado. En Renacer. Donde originalmente lo que señalaban es que Pilepich iba a reintegrarle unos $70.000, que ahora en la declaración Pilepich no habla de $70.000, Liliana, habla de $20.000 y un plan de pagos. O sea que acá estamos hablando, digo, desde la plata, desde el dinero que había en transacción, hasta lo que pasó dentro de este barrio cerrado, estamos hablando de una declaración absolutamente distinta a lo que se conocía hasta ahora. Y no solamente, si te vas a guiar por número, Mariana, te digo que te vas a marear si querés. ¿Sabés por qué? Porque si vas a la declaración incluso, o mejor dicho, no es declaración, sino a lo que escribe el fiscal de la causa y por lo que se los imputa a todos los que están detenidos, entre ellos a Maximiliano Pilepich y Maximiliano Vargas, que son los principales, te diría, en esta causa, ¿sabés que habla de una deuda de $50.000 y de otras de 17 lotes que tenía que cobrar Pilepich? Bueno, entonces cada uno te va a dar una cifra diferente. Y esto no es menor. Lili, acércate, por favor, sí, porque vamos a repasar lo que es la causa, que me parece importante tenerlo en cuenta. Porque esto fundamentalmente, a ver, ¿qué es lo que estamos mostrando? Lo que estamos planteando es, entre otras cosas, ¿qué pasa con Pérez Algaba con el tema del dinero? Porque la transacción del 18 de julio, según constata en la declaración de Pilepich, era porque Pérez Algaba se iba el otro día a Europa. Acordate que todo surge porque Pérez Algaba había alquilado vía Airbnb en Ituzaingó, todo zona oeste, encima del conurbano y ya con provincia de Buenos Aires, ahí con General Rodríguez. Había alquilado por una semana la casa. Y la dueña que está pidiendo la devolución de la propiedad es la que alerta. Mira, el hombre al que yo le alquilé, ni noticias de él.
Esto es clave porque en la declaración se habla en algún momento de que el Lechuga, ¿quién iba a pedir por el Lechuga? Pero es importantísimo, atención con lo que te cuenta Liliana. ¿Qué es esta parte de la Nosotros testimonial? aquí hicimos, Mariana, más o menos un resumen, porque la declaración de la indagatoria de hoy, que fue porque la pidió él, esta indagatoria la había pedido Pilepich la semana pasada, pero no estuvo bien de salud y la postergaron para ahora. ¿Sabés que tiene diabetes? Claro. De hecho, él habla en un momento en la declaración que se siente mal y también en lo que cuenta, lo que pasó el 18 de julio, que juega bastante con ese tema. En esta indagatoria, que duró más de 4 horas, les decía, tiene 36 páginas aproximadamente, 36 fojas, y nosotros rescatamos lo principal. Bien, para que ustedes vean también, y vamos a comparar algunas cosas de lo que dijo Nahuel Vargas, que lo pone a Pilepich. Vamos que hay bastante, Lili, que es Acá importante. es más o menos las 5:30 de la tarde y dice que en ese momento estos ubicates, eso en Renacer, ya los tres. 18 de julio. 18 de julio, todos en 5 Renacer. de la tarde. 5:30 de la tarde aproximadamente. Que en ese momento estaban los tres, Vargas, Pilepich y la víctima, dentro de la casa de campo. Y Fernando empieza a manipular una pistola que él tenía y le dice al discente, el discente es Pilepich, y a Nahuel, ¿qué pasa si los mato acá? No los paga nadie. Esto es lo que dice Fernando manipulando la arma. ¿Con qué empieza la historia? Con esto. Claro. El que tenía el arma era Fernando y nos hizo esta broma. Vamos. Segunda placa, ya en la oficina, que tardó unos 15 minutos porque Pilepich se volvió como medio nervioso, trastorno, dice, me voy, vuelvo. Algo que también dice Vargas. Que al llegar vio a Nahuel desencajado Nahuel con es Nahuel la Vargas. pistola en la mano. Ahora Nahuel Vargas. Perfecto. Que había culpado a Pilepich. Exacto. No nos olvidemos de eso. ¿Quiénes estaban, Lili, perdón, porque para ubicarnos, quiénes estaban en Renacer en este barrio privado? Pérez Algaba, Nahuel Vargas Y Pilepich. Por eso habla de los tres. Esto que decía, los tres. ¿Y quiénes son los tres? Con la pistola en la mano le dice Nahuel, este hijo de puta no daba para más. Acuérdense que había dicho Vargas. Vargas dijo, este ya me tenía cansado, no daba para más también, más o menos dijo lo mismo. O sea, los dos repiten algo. Que ve que Nahuel sale de la casa y se va para un costado y lo ve a Fernando tirado en el piso, boca arriba. Esto que está contando Liliana es la coartada de Pilepich. Decir que él salió del lugar donde estaban dentro de este country Renacer, que se está armando, y lo que dice es que él sale y que cuando vuelve Pilepich, Nahuel le dice que lo mató, que ya estaba muerto. O sea, esa es parte, ahí empieza la coartada, que hay que ver cómo la sostiene Pilepich, Liliana. Pero lo importante es saber, Mariana, ¿qué había dicho Vargas? Vargas contó algo parecido pero distinto. ¿Qué había dicho? Que estaban los tres, que Vargas se va hacia afuera, que se quedan adentro de la casa cambiando una lamparita, Fernando arriba de una silla, que Pilepich va por atrás y le pega 2 disparos. Que él escucha los disparos y cuando entra ve la escena y le dice esta situación. Bueno, me tenía cansado, ya no daba más, me tenía harto, porque también habla de su hija de 13 años, ¿te acordás? Sí. Que dice que molestaba a la hija de 13 años. Bueno, fíjate cómo es lo mismo casi, pero distinta. O sea, los dos lo que están... A ver, Pilepich lo que dice, yo salí y cuando volví Nahuel mató a Pérez Algaba, al Lechuga, y lo que dice Vargas, Nahuel Vargas es, yo salí, volví, y cuando volví, Pilepich lo mató. Y lo tenía boca arriba. En la escena nunca se ponen los tres dentro del espacio. No. Primer dato. El único que puede tener la verdad es Fernando, pero no está. O sea, porque eran los tres. Y el careo, Liliana, acá va a ser clave. Y fundamental. Lo planteamos, mira, Mariana, lo planteamos acá cuando escuchamos la primera declaración de Vargas. Porque era obvio que iba a pasar esto. Lo importante, y dijimos, cuando vayan a un juicio oral y público a careo, porque eso se va a hacer seguramente y se puede hacer en el juicio oral y público, Lili, es muy importante, que el discente, o hablamos del discente por Pilepich nuevamente, se arrodilló en el pasto, se agarró la cabeza, que no entendía lo que había pasado, que en ese momento se le nubló todo, que entró como en un túnel, que se le salían los oídos para afuera y que cree que le subió la presión. Una vez que él dice que ingresa de nuevo a la propiedad y que ahí Nahuel le dice, lo tuve que matar,
porque se había zarpado y demás, que tuvo que matar al Lechuga. Sí, porque como que ya Sí. estaba, no daba para más. Ok. Bueno, ¿qué sigue pasando en esta situación? Sí. La escena, tenemos a Fernando caído, ya muerto para ellos. Uno que dice que está dentro, Sí. el otro dice que está Qué afuera. vívidos los recuerdos, ¿no? Digo, acá lo que quiero Sí. decir es, Pilepich tuvo tiempo, Liliana, para con su abogado preparar esta declaración para correrse de la escena del crimen y inculpar a la tercera persona que estaba. O sea, acá la verdad la tienen entre Vargas y Pilepich, de quien uno de los dos lo mató. O tal vez los dos. O tal vez los dos, lógicamente, una complicidad. Para el fiscal, esto es un cuádruple homicidio agravado por el uso de arma, por alevosía, por codicia y porque había un plan Qué bárbaro. Para ya matar. determinado. Ahora, ¿quiénes ejecutaron ese plan? Esa es la gran incógnita, o quiénes lo pensaron. El plan ¿no? para matarlo, Lili, pues esto es interesante lo que contás. El plan para matarlo, en un minuto me lo contás. El plan para matarlo era llevarlo hasta General Rodríguez. En un minuto me lo contás. Información urgente. Atención, porque los gremios le pidieron a Massa que vaya a Plaza de Mayo para anunciar lo que el viernes anticipamos: la eliminación de la cuarta categoría en ganancias en el salario de los trabajadores. Allí está en lo que armó la CGT, sobre todo camioneros es de los que más dirigentes y participantes ha convocado. Allí va a ser el anuncio Sergio Massa. El anuncio, para que tengas una referencia, fundamentalmente tiene que ver con la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias a los trabajadores. Lo que se estima es que solo van a pagar ganancias no de empresas, olvídate de eso, de trabajadores, 90.000 personas. ¿Quiénes son esas 90.000 personas? Gerentes, subgerentes, CEOs de compañía que cobran un salario en blanco. Y que cobran más de, a partir de septiembre, 1.770.000 pesos brutos. Desde 1.770.000 pesos brutos para abajo, deja toda esa masa de trabajadores, que se estima casi 1 millón, de cobrar. Sergio Massa hace el anuncio. Muy buena. Silencio, compañeros. Les repito, por favor, compañeros. No saben. Muy buenas tardes. Compañeros, por favor. Le pedimos silencio. Muy Silencio, buenas tardes. compañeros. Muy buenas tardes a todos y a todas. Les pido, queridos compañeros y compañeras, sepan entender, el sábado tuvimos una fiesta muy linda, muy grande en Tucumán, pero dejamos todo hasta la voz y entonces estamos con alguna dificultad en la garganta. Quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones importantes. La primera es que allá por el año 2015, un candidato a presidente les prometió a ustedes que ningún trabajador iba a pagar el impuesto a las ganancias. Y sin embargo, 4 años después, el doble de los trabajadores argentinos pagaban el impuesto a las ganancias. Nosotros, en el 2019, empezamos a recorrer un camino de disminución y llegamos a este momento en el que
menos de 800.000 trabajadores argentinos están pagando impuesto a las ganancias. Pero quisiera transmitirles primero una convicción. Para mí el salario no es ganancia, el salario es remuneración. Es el pago por el trabajo y el esfuerzo que hace cada trabajador a lo largo del día, de su semana, del mes. Y de alguna manera era vergonzoso que en un país donde promovemos el trabajo, los trabajadores paguen impuesto a las ganancias. Y hemos decidido enviar al Congreso Nacional una ley que elimina la cuarta categoría de impuesto a las ganancias para todos los trabajadores, y jubilados de la Argentina. Tenemos que terminar con esta locura del médico que no quiere hacer una guardia más porque la pierde en ganancias, del docente que cuando tiene un segundo o un tercer trabajo pierde su esfuerzo en ganancias, del camionero que cuando hace un viaje al extranjero o lleva una carga peligrosa paga impuesto a las ganancias, de los trabajadores del Estado que cuando tienen presentismo terminan siendo perjudicados por el impuesto a las ganancias. Y entonces hemos decidido presentar esta ley y esperamos que, tal como dijeron en las redes la semana pasada, aquellos opositores que hoy no nos permiten cobrarle impuestos a quienes tienen su plata en el extranjero, porque no nos votan la ley acuerdo para determinar impositivamente quiénes deben pagar y tienen cuentas en Estados Unidos, al menos se dignen a aceptar que los trabajadores y las trabajadoras argentinas no paguen más el impuesto a las ganancias. Y alguno podría decir, bueno, ministro, usted presenta esta ley, pero rige a partir del 1 de enero del año que viene. A lo mejor usted es presidente, a lo mejor no. Pero en realidad lo que estamos tratando es de marcar el sendero claro de que mi presidencia va a estar marcada por la recuperación del salario y el ingreso en la Argentina. Pero no nos quedamos ahí, porque creemos que cuando uno tiene una convicción, tiene que predicar con el ejemplo. Y a pesar de que hoy la Argentina sufre el peor cepo que puede tener un país, que es un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque en el 2018 un presidente decidió ir a buscar plata al fondo para pagarle a los bancos que se iban de la Argentina. A pesar de que ese cepo o esa convocatoria nos genera estar cada 3 meses teniendo que rediscutir hacia dónde va la economía argentina, también creemos que es nuestra responsabilidad hacer y no solamente hablar. Y digo esto y voy a hacer primero una explicación. Argentina le está cobrando un impuesto a los bienes que se importan
de otros países. O sea, le está poniendo un impuesto al trabajo extranjero, que está generando una mejor recaudación en la economía argentina. Esa mejor recaudación del impuesto al trabajo extranjero, más la mejora en el consumo y la recaudación de impuestos que genera esa mejora en el consumo, van a servir para financiar la eliminación del impuesto a las ganancias. Y como hace 10 años que vengo planteando y buscando formas para eliminar el impuesto a las ganancias, para que menos trabajadores paguen impuesto a las ganancias, es que hemos tomado además la decisión por decreto de impulsar desde el 1 de octubre un mínimo no imponible de 1.770.000 pesos. Para que se entienda bien. Para que se entienda bien. Para que se entienda bien. En la Argentina solo van a quedar 80.000 gerentes, directores de empresa, jubilados de privilegio o beneficiarios por ser directores de compañías de altos ingresos pagando el impuesto a las ganancias. Los trabajadores, sus salarios, sus horas extra, sus viáticos, no pagan más impuesto a las ganancias, compañeros y compañeras. Quiero por último, y volviendo a pedirle disculpas, me retaron varios dirigentes sindicales porque les dije, teniendo la voz así, no puedo hablar, y me dijeron, aunque sea, andá y saludá porque los compañeros merecen festejar este día, que es un día histórico. Quiero sí hacerles un pedido a todos los trabajadores y trabajadoras argentinas, muchos de los cuales a partir de esta medida van a tener una mejora de hasta el 21% en el ingreso de bolsillo. Por un lado pedirles que cuidemos nuestra economía y que si tienen que ahorrar, compren un autito, algún bien producido en la Argentina, no me vayan a comprar dólares. Y lo segundo que les quiero pedir con un enorme respeto, en los próximos 45 días se juega el futuro de la Argentina. En los próximos 45 días lo que se juega es si somos un país que defiende la educación pública, el trabajo y la industria nacional, que defiende su soberanía y su moneda, o si somos un país en el que los trabajadores pierden sus derechos, pierden la posibilidad de educar a sus hijos en la universidad pública de manera gratuita y perdemos el país de desarrollo industrial. Les quiero pedir de todo corazón, pensando en el país, pensando en el futuro,
pensando en el trabajo y en aquellos que no tienen trabajo, pensando en la industria nacional, pensando en la universidad pública, que hagamos todo el esfuerzo posible para construir el 22 de octubre el triunfo de los trabajadores, el triunfo de la Argentina, el triunfo del peronismo, el triunfo del futuro. Depende de ustedes. O volvemos al 2015 o caminamos hacia adelante. Yo estoy comprometido. Me voy a romper el alma, no solo la voz. Voy a dejar hasta mi última gota de sangre y transpiración para darle a los trabajadores argentinos un país en el que valga la pena vivir. Gracias, compañeros. Gracias por venir a festejar esta plaza que tantas alegrías y tantas veces ha marcado la historia argentina. Bueno, allí el anuncio que hizo Sergio Massa, que es la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las ganancias para todo el sector trabajador. Bueno, la marcha peronista característica en estos acto que convocó la CGT. Camioneros, fíjate que en primera fila es el que más gente llevó. Y ahora mirar también quién está al lado de Massa, porque estaba Pablo Moyano, porque estaba Héctor Daer, porque estaba también Andrés Rodríguez de UPCN, porque estaba Sergio Palazzo de la bancaria, y detrás vos veías una mano que a Palazzo le tocaba el hombro, y era la mano y detrás de Máximo Kirchner, que estaba en este anuncio, junto a Guado de Pedro. Ahora, ahora te vamos a explicar la medida. Pero fíjate también, yo te mencionaba Julio Piumato, él es Julio Piumato de los judiciales, que vienen de hacer un paro porque no les pagaban un incremento que ya estaba acordado. Daer, que es uno de los dos triunviros, o de los dos del binomio de la CGT. Atrás está Guado de Pedro en la punta, Andrés Rodríguez. Pero quiero detenerme en este hombre. Este hombre es Gerardo Martínez, el titular de la UOCRA, que nosotros hablamos de él acá y mucho se habló de él porque él mismo dijo, sí, me reuní con Milei. Y hablamos, entre otras cosas, del sistema que tiene la UOCRA, que es la indemnización a los trabajadores del sector de construcción que tienen un trabajo que inicia y termina, no es como el resto de los empleos donde te toman y vos podés quedar por años. El trabajo de la construcción tiene un inicio y una finalización de obra. El empleador va pagando un monto de entre el 8 y el 10% en concepto de la indemnización que tiene que, cuando finaliza el trabajo, el albañil recibe. Y a ese modelo es al que Milei quiere copiar para hacer, entre otras cosas, la reforma laboral. Por eso te lo muestro también a Gerardo Martínez. Te diría, esto es la rosca política. Esto es el apoyo explícito a Massa a 45 días de la elección. Vamos al anuncio. Porque la realidad es que este anuncio lo que hace es que los trabajadores de distintos rubros de la Argentina, que también estaban en la plaza, y que aunque te parezca mentira, hay rubros como camioneros, neumáticos, ni hablar de bancarios, y de otros rubros también hay de la sanidad, hay docentes. Te quiero decir que un director de escuela con 30 años de trayectoria tributa ganancias, ¿eh? Un director de escuela. Se elimina para todos ellos policías, jefes, comisarios, que también tienen salarios altos y que tenían que tributar ganancias. Fernando, hagamos un repaso, Fer, de esto. Esto es lo último. Esto es lo último que hay. Para que se entienda, a grandes rasgos. Si vos cobrás hasta 1.770.000 pesos brutos, y vos me dirás, wow, 1 millón, no es tanta gente que lo cobra, es cierto, pero tenés 800.000 personas que hasta ese monto llegan. Ya no van a pagar. ¿Y esa plata dónde va a ir? Estima el gobierno que tiene que ir volcada al consumo. Alguno hará algún ahorro por el tipo de ingresos, otros no. Otros van a ir volcados al consumo o a pagar deudas.
en tal caso. Mirá que había deducciones de hasta 300.000 pesos para esos trabajadores. Mucho dinero. Por eso hay gente que en las automotrices no quieren hacer un turno extra. Porque ese trabajador dice, yo laburo 1 hora de más y se la lleva el Estado. Tal fue la distorsión que terminó en esto, que hoy Massa lo anuncia y que se arma por decreto. Detalle, Fer, analizo con vos. Bueno, no, dentro de este universo de 800.000 personas, uno ve la cifra mayor, que es, bueno, el tope, ahí hay muy pocos, pero sí hay mucha gente de pronto que estaba cobrando, por ejemplo, sueldos que estaban cobrando 667.000 pesos porque les tocaba pagar, estaban en el límite y terminaban cobrando en mano 667.000. Sí. Esta quita de ganancias hace que esa persona automáticamente tenga una suba en su sueldo del 21%. Sí. Es decir, que va a cobrar el 21 arriba de esto, da 790.000. Pasa de 667 a 790. Y pero son, Fer, esperá, son 130.000 pesos más. Claro. Pueden y hay ser, mucha gente pueden ser que, cuotas de colegios, digo, lo estoy haciendo claro, más hay como gente lo que hablamos llega a de cobrar 27% más por cómo le daba, justo porque además estaba esto de justo el que estaba en el límite, entro o no entro, es el que estaba. Claro. El que cobraba un palo 500, bueno, ya estaba. Dice, yo hace rato que estoy adentro, ¿se entiende? Pero vos tenías trabajadores, que es cierto, no sé, gremio del neumático. Sí, de acuerdo a los extras que hacían. Sí, estaban totalmente ¿Entraban o no entraban? Claro. Martín, te aprovecho porque habla de los únicos que van a tributar, dice, sueldos y jubilaciones y pensiones de privilegio superiores a 1.770.000. Van a quedar 90.000 personas pagando. Claro, que esa es la clave. Que son el grupo de mayor poder adquisitivo que, bueno, asalariado, ¿no? Después los demás son dueños de empresa, digamos. Martín, te señalaba, 1.770.000. Digo, ¿quiénes cobran en el Poder Judicial pensiones o jubilaciones de este tipo? Todos los jueces jubilados. Claro. Todos. Claro. A ver, vos me apurás y te digo todos, ¿no? La gran mayoría que van a seguir con este régimen, porque la ley establece que los jueces, tanto en actividad como jubilados, no pagan ganancia, excepto los que ingresaron hace 5 años para atrás, que sí comenzaron a pagar el impuesto a las ganancias. Claro. 5 años para ahora. Para acá. Nueva generación. Exacto, esos sí empezaron a pagar impuesto a las ganancias. Bueno, dato que también, les digo, Martín, porque está en el ámbito judicial. Mira este dato, espera, no te vayas, Agus, todavía, espera. Y esto que decía Fernando Cerolini. Solo van a pagar los de mayores ingresos superiores a 15 salarios mínimos vitales y móvil. ¿Qué es esto? Hoy el salario mínimo vital y móvil está en 118.000 pesos. Si haces 118.000 por 15, te da el 1.770.000. ¿Quiénes van a pagar? Que nosotros el viernes dijimos se elimina impuesto a las ganancias. Yo sé que más de uno estuvo escéptico y tiraron el fin de semana 1.000.000 de pesos. El viernes dijimos en PQS se elimina ganancias. Los CEOs, las gerencias, las subgerencias, puestos calificados y jubilaciones y pensiones de privilegio. Se ponen de privilegio porque la verdad que hoy jubilarse, no sé, un juez, un diplomático, lo que sea, digo, a ver, ha trabajado toda su vida, pero estamos hablando de una jubilación hipercómoda. Ahora, es más, si me apurás a lo Martín Angulo, Cristina Kirchner tributa ganancias por su pensión y por su jubilación por los montos. Digo, a lo Martín Angulo, si me apurás con el dato. Pasemos y ahora así analizamos, Fer. Después, Edi, quiero la pata política porque hubo muchos, estamos a 45 días de la elección y no es menor. Esto que planteaba, Fer, para desgranarlo entonces, ¿qué implica? Claro, solo queda un grupo de gente que gana más de esos niveles, gerentes de empresas multinacionales, empresas que cobran casi, están como dolarizados los sueldos. Exacto. Eso sí, cobran bastante más, quizá algunos de 1.770.000. Esos 90.000 contribuyentes van a seguir pagando, así como tendrán que pagar impuesto a bienes personales, ¿no? Porque ahí yo creo que el día de mañana el Estado sí va a decir, bueno, ya no pagas ganancia, pero vamos a ser más estrictos con bienes personales y con la plata que tenés depositada. Después de la campaña, Fer, no ahora, esperá. Ahora, después. Ahora no. Pero ahora no. Lo que logra esto es compensar un poco la devaluación en un sector. Yo creo que los que más le deben, no sé, ¿quién se animará de la oposición a decir, che, no, que vuelvan a pagar ganancias? No creo que se anime nadie. Los que van a salir son los del fondo. Los del fondo no les va a gustar nada. Decir, che, te dimos la plata
que te la dimos, te estuvimos 5 años juntando orina en la esquina, bueno, ahora vos me devolvés con esto. Bueno. Esto te van a decir que no te sirve para recaudar, pero bueno, hay que apuntalar el mercado interno. Sigo. Un dato, bueno, esto representa menos del 1% del total de los empleos registrados. Lo que decimos nosotros, el blanco, el que tiene un salario en blanco. Vamos con otra. Dice, ¿cómo se simplifica el esquema de trabajadores de mayores ingresos y jubilados de privilegio? Bueno, esto que decíamos, se mantiene beneficio del 22% de zonas desfavorables, se eliminan distorsiones de las deducciones personales y generales, que obligan a los trabajadores a estar pendientes de cuestiones administrativas. ¿Sabés qué es esto? Que además, ¿sabés lo que pasa con esto? ¿Sabés lo que pasaba con muchos trabajadores? Que estaban mirando, si tengo a la empleada en mi casa, si pago la cuota del colegio, si pago un extra en la prepaga, si hago un tratamiento de salud, tenías que contratar un contador para que te dijera de qué manera podías de que te devuelvan parte de lo que tributabas en ganancias. Parte se lo devolvías al contador. Exacto, tal cual. Bueno, y menos carga, tenés razón, y menos carga operativa para los empleados, porque además te digo otra cosa, que esto lo contaban en las automotrices, pero también pasa en el sector de camioneros, del trabajador del neumático. A mayor producción, no tenés personal que quiera quedarse a hacer horas extras, no porque no quiera laburar y ganar más guita, porque lo que ganaba... Pasaba a tener la hora peor paga. Lo tenías que, automáticamente te entraba en ganancias. Digo, hasta eso se llegó. Y aparte entraba gente y tipos de trabajo que nunca debió ocurrir esto. Esta distorsión que se dio en los últimos años nunca debió ocurrir. Ganancias, siempre originalmente en los salarios, era para altos cargos ejecutivos y altos salarios de la Argentina, porque en una situación cómoda sí tenías que tributar. Ahora, hoy Edi, a este anuncio que es un costo fiscal, vos dirás a mí que me importa, yo te tengo que decir que en lo político, acá tuvieron que hacer entre el debe y el haber, cuál es el costo político y el costo económico del gobierno, que deja de percibir en las arcas directo esta plata que encima va a todas las provincias porque es coparticipable, y el gobierno apuesta que vaya al consumo. En lo político, una apuesta fuerte de Massa a 45 días de la campaña. Absolutamente. Se dio el gusto de decir, Sergio Massa, esto es histórico. Y la verdad que esto es histórico porque Macri no lo dejó ser histórico cuando lo prometió en el año 2015. La campaña electoral del año 2015 de Macri era carteles en todo el país diciendo se acaba el impuesto a las ganancias. Llevamos prácticamente un cuarto de siglo pagando este impuesto a las ganancias, puesto transitoriamente por el gobierno de la Alianza, José Luis Machinea, para levantarlo en algún momento, cosa que nunca había sucedido en la Argentina. O sea, impuesto que llega, impuesto que no se va en la Argentina. Entonces, me parece que esto se la dejaron picando. O sea, Massa lo puede hacer porque no lo hizo Macri en su momento. ¿No? A Cristina, cuando Cristina le dijo no se puede levantar porque traería problemas de recaudación en ese momento, quizá hubiera definido la elección, pues fue por muy poco la elección y la pelea con una parte importante del movimiento obrero vino por ganancias, que es la bandera que levanta Macri y dice la agarro yo de pechito, yo se los libero, que vengan conmigo. Claro. Después no se la dio. Recordemos aquella inauguración del busto de Perón con los brazos levantados frente a la aduana de la ciudad de Buenos Aires. Con Hugo Moyano. ¿Dónde estaba Hugo Moyano? Claro. Y donde estaba el Momo Venegas, que era el sindicalista de Macri. A ver, dando un giro visual peronista por parte de Macri en su campaña electoral y anunciando que iba a dar de baja el impuesto a las ganancias. Hoy Macri habla, va a hablar en algún canal colega por ahí, eso se dice. Vamos a ver qué dice sobre este tema, porque es un incumplimiento de su campaña electoral de 2015. Y te digo una cosa, Edi, con esto. Está claro que Massa también está buscando el voto de todo este sector que lo deja de percibir. Eso no significa que el voto se traslade directamente, porque la verdad que lo que hemos visto en las últimas elecciones es que el voto ha sido absolutamente independiente de cualquier factor que beneficie, y te diría más que perjudique que otra cosa. Pero lo que está claro es que hay que empezar a reordenar ciertos aspectos de un sector de la sociedad, que es la clase media, que cada vez más perdió poder adquisitivo, y algo que me parece que queda pendiente, después lo vamos a analizar, que voy con información urgente. Algo que nos va a quedar pendiente es el tema del IVA. Porque impuesto más regresivo que el IVA no existe. ¿Por qué? Porque por un litro de leche
yo que tengo mejores recursos para pagarlo, pago el mismo impuesto que una persona que puede estar en una situación precaria, viviendo de prestado o alquilando y pagando el alquiler y quedándose sin un mango, y es absolutamente regresivo. Entonces hay que buscar una manera, y sobre todo en el sector de alimentos y del IVA, impuestos recontra regresivos si los hay, buscar equiparar entre los que podemos hacer un esfuerzo más y pagar ese 21% y el que realmente no. Eso me parece que es un tema pendiente que quedará, que hay que resolverlo en el Congreso de la Nación, pero que el próximo presidente que venga lo tiene que resolver para terminar con esta inequidad entre el que menos tiene y paga lo mismo que yo por 1 litro de leche en impuestos. Eso es inadmisible. Hay que buscar otra manera de reacomodar el IVA del 21%. Pero eso lo dejo ya, me estoy tirando de la cuerda para apuntar un poco más. Después vamos a seguir haciendo más detalles del anuncio. Urgente. Sí. Esta es la imagen del día. Lili, por favor, acércate que vamos a seguir analizando. Este es el ingreso a las 10 de la mañana de Pilepich. Maximiliano Pilepich. Que Pilepich está siendo acusado del crimen del Lechuga Pérez Algaba, del descuartizamiento de este hombre de 41 años, que vino a la Argentina por una semana a recaudar, a llevarse plata, y que un día antes de tomarse un vuelo a Europa lo matan, lo descuartizan y tiran sus restos en la zona de Budge. Liliana, es clave la declaración de Pilepich, más que nada para ver las contradicciones con el otro presente en General Rodríguez. Digo, para que nos situemos quienes no estamos siguiendo la causa. En General Rodríguez, donde es la última vez que se ve con vida al Lechuga, había 3 personas. El Lechuga, Pilepich y Nahuel Vargas. Nahuel Vargas ya declaró y ahora Pilepich dice su verdad. Acá el careo es clave, Lili. Sí, claro que sí, porque además Nahuel Vargas y también Maximiliano Pilepich, Mariana, decidieron por su cuenta declarar. En el momento que los detuvieron, ninguno quiso hablar, dijo, no, me abstengo. Pero ahora, con el tiempo, aclararon y empezaron a hablar. Primero, el primero que empezó a hablar fue Nahuel Vargas, y ahora lo hizo Pilepich por voluntad propia. Les estábamos contando que eran los 3 los que estaban en Renacer, que según lo que cuenta Pilepich, el que tenía un arma en la mano en primer lugar era Fernando, y que jugó un poco de risa, un poco de broma. Miren, si yo les tiro ahora acá, ¿quién los va a levantar? Algo parecido, pero era como una broma. Lo cierto es que después termina contando Pilepich que el que toma el arma es Nahuel Vargas, le dispara, y esa era la imagen que tenía. Tirado en el piso Lechuga con 2 balazos, y el que se va afuera, que se lamenta, que se pone nervioso, que siente que le hablan y que no escucha bien a Vargas. Y lo que viene es esto. A ver. Una vez que él dice que se da cuenta y renueva, digamos, toda su conciencia, porque de alguna forma él habla de que está perdido cuando le hablan, dice que Nahuel le hablaba en todo momento con la pistola en la mano, con la misma que había matado a Lechuga. Y eso lo hacía sentir intimidado. Pilepich como que se sentía intimidado porque le mostraba el arma. Y que al mismo tiempo pensaba, ¿por qué voy a ir preso si no maté a nadie? Esto lo piensa Pilepich. Sí. Imagínate la situación frente a Nahuel Vargas. Él le dice que estaba sentado, arrodillado, de alguna forma así, agarrándose la cabeza, que no sentía bien, y que veía a Nahuel Vargas que le hablaba con el arma en la mano. Lili, 2 preguntas. La primera, Sí. el cuerpo aparece descuartizado, pero ¿cuántos disparos recibe el cuerpo? 2, dice él. 2. Sí, dice. 2, y el uno, 2. claro, y a traición. A traición. Era en la espalda, sí. ¿Qué 2 balazos recibe Pérez Algaba en Lechuga? ¿Dónde está el arma en cuestión? No está. No aparece. No está, el arma no está, sería clave, porque si no sería todo mucho más fácil, o por lo menos saber qué tipo. Sí se encontraron armas, pero no por el momento no está ninguna vinculada, por lo menos hasta ahora. Vamos a ver si hay algún peritaje o aparece el arma. Nahuel y Pilepich, que son los 2 que estaban presentes en el momento donde estaba, la última vez que estaba con vida el Lechuga.
¿Dijeron algo del arma? ¿Hicieron más allá de esta referencia de que Esta tenía referencia. el arma? Nada más. Esta referencia. Nada más. Que el arma estaba ahí, que la tenían en el lugar, porque ellos se acusaban. De hecho, Pilepich nunca negó que tuviera armas. Sí. Eso es cierto. Pero el tema es que acá el arma aparece justo en Renacer, en el lugar donde se produce todo. Bueno, lo que Liliana va a contar ahora, que está en la causa, esto es todo la declaración en indagatoria de Pilepich, del empresario que está acusado de ser parte responsable del crimen del Lechuga, es lo que yo voy a llamar, Lili, el operativo descarte. Es decir, ¿qué pasa después, según Pilepich, cuando Nahuel Vargas mata al Lechuga Pérez Algaba? Claro, porque lo que todos nos preguntamos, ¿y después qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué dijo él? Él lo descuartizó. Claro, esa era la gran pregunta. ¿Qué hicieron con el cuerpo, ya que estaba ahí el cuerpo? Y también cómo llegan a descuartizarlo, porque acá se tiran unos con otros. No disparó él, no disparó él. ¿Y quién lo descuartizó? ¿Qué dice acá Pilepich? Dice que el discente, o sea, del discente en este caso es Maximiliano Pilepich, recordamos, observa que Nahuel había tomado un nylon negro de obra, porque acá en el medio, te digo, cuenta, para hacerlo rápido, y cosas que no son muy importantes, pero dicen que los dos van a comprar algo, que vuelven, que compran como una gaseosa para sobreponerse, pero el cuerpo estaba ahí. Todo con el cuerpo ahí. Con el cuerpo ahí. Entonces dicen, ¿y qué hacemos? Porque acá le dice, ¿qué hacemos? Es más, Pilepich le pregunta, ¿qué hacemos? Y Nahuel Vargas dice, es policía, su papá es policía, entonces como que lo tomaba con naturalidad que hubiera una persona muerta, pero para Pilepich no, cuentan en el medio. Ahora seguimos con el relato, pero pregunta me va surgiendo. Si se fueron a comprar la gaseosa, volvieron y estaba el Lechuga Pérez Algaba muerto ahí, y estaban tratando de reponerse a ver de quién lo había matado, si no hubiese sido Pilepich, ¿no va igual condenado por cómplice? Vargas. Y cualquiera de los dos, Lili. O cualquiera. Es que los dos se dicen eso. Digo, porque ninguno fue a declarar y a decir, la verdad mataron a un hombre frente mío, quiero venir a declarar. Cada uno se rajó después. No, se va y lo declara recién ahora. Y el primero que abre el paraguas es Vargas. Y ahora Pilepich le dice así, bueno, yo ahora te contesto. Lili, ¿lo puedo decir en la jerga? Están los dos hasta las manos. O sea, digan lo que quieran entre los dos, habrá un careo. Liliana te da detalles de lo que dice cada uno, las contradicciones. Están los dos hasta las manos. Porque los dos están en la escena del crimen, porque los dos se tiran la pelota de quién lo mató, pero los dos reconocen que estaban ahí con el muerto. O sea que uno por matarlo y el otro por no ir a la justicia a declarar que habían matado a un hombre, los dos son culpables. Pilepich dice que quiso en un momento llamar a la policía y le dijo, no, vos estás loco, no, ¿para qué? Vamos a ir presos los dos. Bueno, terminaron presos los dos. Pero lo que vos decís tiene un asidero, porque es lo que vuelvo al principio de hoy cuando empezábamos el programa. La última novedad que teníamos, además de esta declaración, es que el fiscal dijo, señores, todos con prisión preventiva. Le acaba de pedir, reiteramos, al juez de garantías que todos los detenidos, las 6 personas detenidas, vayan a una prisión preventiva. Y en base tiene que ver esto, porque mirá, dice que vuelven, ¿no? Que vuelven de comprar. ¿Y qué pasa? Nahuel tomó un nylon negro de obra que había abierto como una alfombra, imagínenselo, y que observan que lo empujó a Fernando dentro del mismo. Es decir, Fernando muerto, ya sin vida, lo toma, lo empuja hacia una bolsa gigante que había de obra en Renacer. Recuerden que esto es un proyecto inmobiliario, se estaban haciendo casas. Observó que lo empuja a Fernando, lo apoyó en el paragolpe trasero del Polo, del auto, y luego lo empuja hacia adentro, que cerró la tapa del baúl y que el discente, o sea, él que seguía arriba de la camioneta, se bajó. Nahuel se acerca, le pregunta, ¿qué hacemos? Tenemos que borrarlo. Ahora, Lili, espera, con esto Pilepich lo haya matado o no lo haya matado, es responsable del crimen, Lili. O sea, esta es un auto... A ver, se está autoinculpando, porque para la justicia... A ver, yo te pregunto, disparar o no disparar, es como en el caso de, digo, salvando las distancias, de Fernando Báez Sosa o lo que sea. El que dio la patada final lo mata, pero el resto que dio las patadas o que estuvo ahí presente también fueron condenados. Son cómplices. Es cómplice. O sea, en esta declaración, yo te impactada, porque en esta declaración Pilepich hasta las manos, porque él se sitúa como cómplice. Él no fue inmediatamente después a declarar,
yo estuve en una escena de crimen y pasó esto y esto. ¿Cuántos días pasaron, Lili? El 18 de julio y además la orden de detención a Pilepich que estuvo prófugo. Demorada, sí, pasó un tiempo porque lo escucharon, lo siguieron, juntaron la prueba, primero detuvieron a los demás. Recuerda que la primera detenida fue Nicole, la mujer trans, claro. Que la verdad no tenía nada que ver. Sí, o sea, la dueña de la valija con la que aparecen los pedazos. Y ahora va a aparecer el hermano. En la historia va a aparecer el hermano. A ver, porque a la pobre Nicole la metieron en esto por el hermano. Más allá de que tenía la valija que era de ella, por ahora, y no hay ningún elemento, Mariana, que haya encontrado la justicia en contra de ella, por eso está libre también. Sí. No encontraron nada, pero sí encontraron del hermano. Pasamos a la otra declaración. Claro, vamos, porque va a aparecer Contreras, es el hermano de Nicole, y el que va a aparecer también porque lo citan, quieren que ver a dónde lo van a llevar y qué van a hacer con ese cuerpo, ¿sí? Bueno. Así que pasamos a la otra declaración, si está. Ahí está. Bueno, que al Dicente se le ocurre decirle, es decir, a Pilepich, que esto lo pone peor, que conocía a una persona en la zona de Budge, que es mecánico. Budge es el río, el arroyo donde encontraron despedazado el cuerpo de la lechuga. Eso es a 5 cuadras de la Salada. Tenemos la foto por ahí dando vuelta, cualquier cosa si después la quieren poner para recordarlo. Que es mecánico. Y que el Dicente compraba repuestos. O sea, Pilepich le compraba repuestos a este mecánico en Budge. Y eso es cierto, y hacían algunos negocios también. Que es la única persona, fíjense, ¿no? Como además la memoria, escuchen bien esto, porque es sorprendente. Que es la única persona que le dijo a Pilepich, y por eso le quedó en la cabeza, a quien no le queda, que si alguna vez te pasa algo, tenés que desaparecer a alguien. Contá conmigo. Repito, porque la verdad... Yo no tengo amigos así. Si alguna vez te pasa algo... Yo no ayudo, Sí, si alguna vez te pasa algo, tenés que desaparecer a alguien. Contá conmigo. Riéndose. Pero fue de verdad. Que se tiró, acá dice y se tiró, está mal escrito, se tiró el lance de decirle esto a Nahuel. Y decidieron llevarlo para Lomas. Pero así entonces, como si, ¿tenés alguien que me lo corte? Porque le está diciendo eso. ¿Lo va a hacer desaparecer? Mire, ¿por qué? Porque cortaba autos, además. Perdón, ¿no? No, está bien. Pero es así. Y que el Dicente lo conocía como Chicho. Es que, Lili, espera, esto lo hemos hablado en su momento cuando aparecieron los restos descuartizados del lechuga. Lo que decíamos es que la manera en que fue desmembrado no podía ser de una manera... O sea, desmembrar un cuerpo no es sencillo. No es simple. No. Necesitas herramientas, necesitas tiempo y un lugar muy, muy oculto para poder hacerlo, para desmembrar un cuerpo y como apareció. Yo insisto, Lili, con esta declaración de Pilepich, que lo que hizo es parte cómplice del crimen de Pérez Algaba. Todos muy comprometidos. Haya disparado o no, es parte de la maniobra. Y te digo también, porque acá, para terminar, después nosotros sacamos, insisto, lo principal, pero acá para terminar van apareciendo entre todas esas charlas, mientras están ahí, mientras van a comprar, che, llamá a Carrizo, che, llamalo a Gil, che, llamá a Tonga, y van apareciendo todos los personajes que después de alguna forma van a colaborar porque van a ir hasta Loma, van a entregar el cuerpo, otro va a llevar la plata que se le iba a pagar al hermano de Nicole. Digo, van apareciendo todos esos hombres, pues todos son hombres, los que están detenidos, para completar este plan, porque es un plan, porque de última, como dice el fiscal, esto es un plan ya premeditado. Hay que ver si lo llevaron a propósito para matarlo, pero el resto después fue todo planificado. Bien. Por ahora pidieron la prisión perpetua para todos, Mariana. Gracias, Lili. Interesante, sobre todo por el detalle que has tenido de la causa. Gracias. Vamos con información. Bueno, y atención porque pasaron en las últimas horas muchas cosas en el plano político. Yo te digo, la disputa menos pensada. Mira, te pongo estos dos personajes, Milei
Y Juan José Campanella, no necesita presentación Campanella, cineasta, ganador de Oscars, todos éxitos los que hace, un hombre que en redes y políticamente está plantado, te guste su ideología y su posición política o no, pero él está plantado. Tuvo un debate en redes fenomenal con una candidata a diputada de Milei, que es Lilian Lemoine, la mujer que en el día de la legislatura la habían rociado con nafta, cuando estaba entrando a la legislatura. Ella, bueno, tuvo un ida y vuelta en redes con Campanella por el tema del INCA, que es el Instituto de Cine que financia películas argentinas con plata del Estado. Claro, lo que dice, está claro que Campanella está en las antípodas de Milei y entre otras cosas, por esa y otras medidas le dice a Milei que es un desquiciado y a ella una terraplanista. De todo se dijeron en redes, pero a Milei un desquiciado. Así lo tilda Campanella. Mirá que Campanella es recontra furioso, anti-K, primer cuestionador del gobierno de Cristina Kirchner, posteriormente con el de Alberto Fernández, pero a Milei lo considera un desquiciado. Bueno, se armó de todo en redes y Campanella se la banca. Mira esta foto que te vamos a mostrar. Antes enfrentados en la matanza por la candidatura entre el intendente Fernando Espinosa y la colo Patricia Cubría. Así la conocen a la mujer de Emilio Pérsico, que fue candidata, intendenta, precandidata y perdió la interna con el intendente. Esta foto es de las últimas horas, ¿eh? Juntos. Ahora sí, atrás está el Chino Navarro. Todos juntos ahora en la matanza. Espinosa presentó todo lo que es el polo también digital para la matanza y todo ahí en camino de cintura lo que es reconvertir a la matanza y generar más puestos de trabajo. Todo sea para llegar a la unidad en la campaña de Sergio Massa. Así que lo que era enfrentados, todo bien ahora, foto política entre el movimiento Evita y el propio Fernando Espinosa. Y otra pelea también que se ha dado. Claro, a todos los dirigentes, vos les preguntás, ¿y si el balotaje fuera entre Milei y Massa? Y se lo preguntás a dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿a quién votás? Algunos lo dicen. Puyaro, el nuevo gobernador de Santa Fe, dijo en su momento que prefería a Milei. Se armó te voy a decir fino, se armó un quilombo bárbaro con esa declaración. Emilio Monzó, que es un hombre armador político con el gobierno, que fue, ¿sabes qué?, presidente de la Cámara de Diputados cuando era gobierno Mauricio Macri, dijo, si Patricia no entra al balotaje, se rompe Juntos y voto a Massa, dijo Emilio Monzó. No, el lío que se armó acá adentro no te puedo explicar. Pero Monzó está diciendo además algo que dentro de Juntos por el Cambio reconocen, que si Patricia Bullrich no pasa al balotaje, Juntos por el Cambio se rompe. ¿Por qué? Porque va a haber todo un sector, que esto lo hemos hablado con Eddie, que va a ir con Milei a votar. Este es el dato político de la tarde. Eddie, querido, ¿qué pasa con Diana Mondino, nuestra próxima canciller, en el caso de que gane Milei? ¿Cuál es la postura que tienen con respecto al tema Malvinas? Primera pregunta, ¿se llama Diana Mondino el capítulo o se llama Victoria Villarroel 2? Porque el papá de Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidente de Milei, fue combatiente en las Malvinas y el tema Malvinas, desde que ella instaló el tema militar, quedó puesto en la agenda de algunas provocaciones por parte del discurso de la gente que rodea a Javier Milei. Salió Diana Mondino, es una economista bastante reconocida, es cordobesa, es candidata a diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires y planteó que en el caso Malvinas no hay que darle bolilla solamente a los kelpers en sus intereses, cosa que estaría ya como derecho adquirido después de tanto tiempo de ocupación de las islas como habitantes de allí. Sino también sus deseos, qué es lo que quieren hacer, lo que dejaría a las Malvinas, según esa teoría del grupo Milei, quien sería virtualmente su canciller, como decís, Mariana, si fuera Milei el presidente, habría que pensar en los deseos de los malvinenses
y habría que tomarlos como, a ver, la autoridad básica de qué es lo que sucede en Malvinas, que es un territorio ocupado desde 1833. O sea, vuelve en Eddie esta historia de la autodeterminación de los kelpers, que es que ellos en un momento, en lo que hubo una especie de plebiscito, definieron que ellos querían considerarse, se consideran y están bajo el régimen de Gran Bretaña y que así querían continuar, que no quieren ningún tipo de injerencia del Estado argentino cuando las Malvinas son territorio argentino. Y salieron todos. Claro. Salieron del oficialismo, salieron de la oposición. Salió Federico Pinedo, que fue anunciado por Patricia Bullrich como quien se va a ocupar de manejar la agenda internacional, entre la cual figura, por supuesto, el tema Malvinas. Tema polémico sí lo hubo, pero salió Federico Pinedo y que dijo ahí, sería importante entender cuáles son esos derechos de los isleños. La Argentina siempre ha propuesto defender los intereses de los isleños, mientras que Gran Bretaña habla de deseos. O sea, que habría que hacer una encuesta, un sondeo, o sea, preguntarle a los kelpers qué es lo que quieren hacer con las Malvinas y que decidan ellos. Pero bueno, otro foco de confrontación entre Juntos por el Cambio quién más, y Avanza Libertad. Y Avanza Libertad. ¿Y quién más? Porque también del oficialismo salieron también a responderle, Pandiani es el que salió a responderle. A ver qué dijo. También salió, ahí tenemos otra placa. Hay una distinción muy fuerte entre los intereses y los deseos de los isleños. Hay que tener en cuenta sus intereses y no sus deseos, dado que son una población implantada. Eso es una posición, bueno, es la posición oficial de la República Argentina, es la posición de la Constitución Nacional, es la posición que se lleva a las Naciones Unidas cada vez que hay alguna discusión ahí sobre la cuestión. Pero bueno, el tema es que se mete Malvinas en la campaña electoral. Podemos decir ahora, con el diario del lunes, hoy que es lunes, previsiblemente, porque bueno, ya había abierto esta agenda militar, regional, estratégica, Victoria Villarroel, la candidata a vicepresidenta. Pero vos te das cuenta que en los últimos días, digo, si bien está claro que, más allá de que hoy Sergio Massa plantó otra agenda, que es la agenda por el tema ganancias, donde hay que esperar las repercusiones ahora de la oposición. Vos te das cuenta que Milei, desde que ganó, empezó a plantar otra agenda. Pero otra agenda que en muchos casos es regresiva, que en realidad atrasa y que no construye, porque vos me podés decir, tenemos otra, Diana Mondino podría decir, tenemos otra política de seducción o de implementación de negociación por la soberanía de Malvinas. No, es retroceder, es ir para atrás en lo que es la política diplomática de la Argentina de los últimos 150 años. O sea, eso por el lado de Malvinas. Después está la discusión de algunos que dicen, ok, tenemos Malvinas, ¿y puede el Estado argentino hacerse cargo? Sí, ¿por qué no? ¿Quién dijo que el Estado argentino? Porque viste que está la discusión engañosa de decir, que pasó durante el gobierno de Macri también, me acuerdo, la discusión engañosa de decir, Malvinas la tenemos, pero ¿qué plata le vamos a mandar si no tenemos ni plata para sostener el territorio continental? Digo, ¿de dónde sacan esa justificación? Te diría que hasta banal, porque estamos hablando de que además Argentina podría tener los recursos directos de Malvinas y que eso autofinanciaría también todo el sistema organizado de las islas. No, y sumás un territorio a la Patagonia y ya está. Claro. La Patagonia es grande, la podemos controlar. Genera recursos. Tenemos islas, genera recursos, tenemos, a ver, los principales factores de desarrollo que tiene hoy la Argentina hacia adelante, reconocido prácticamente por todos, está en la Patagonia. Claro. También tenemos Vaca Muerta que te irradia toda la zona. O sea que yo lo que me pregunto es esto, todo lo vamos a pasar por la afectividad en esta época. O sea, tratemos bien a los kelpers. La verdad que la Argentina, desde 1982, no ha tenido una línea de maltrato con los kelpers. Ha tenido sí un planteo fuerte, con distintas gestiones y con distintos puntos de vista en las Naciones Unidas, reclamando que la soberanía de las Malvinas, por donde están ubicadas simplemente y por el tiempo que hace que han sido expropiadas por el colonialismo británico, siguen ahí. Ahora, en esa nube negra. Te das cuenta que estamos en un proceso también donde, entre otros temas, el tema Malvinas vuelve por distintas circunstancias a unir a Juntos por el Cambio con el gobierno. Pero no es de una manera antojadiza, es porque hay ciertas políticas. Cuando uno dice no puede venir un gobierno y dinamitar todo lo que se hizo,
porque si no es imposible. Lo que está claro es que a lo que hay que tender es al reclamo que hace 150 años se viene desarrollando con diplomacia. Y que el último gobierno, ahora con Cafiero en la Cancillería, logró que es introducir la discusión y que la reconozcan el resto de los países miembros de Naciones Unidas del reclamo de Argentina, que se ponga en la agenda de discusiones de una vez por todas el reclamo por soberanía. Así que vamos a seguir con este capítulo, hay más información. Uy, ¿sabes que hacía rato que no lo veía? Sí. Marcelo, claro, hablamos tanto en su momento, Martín, de este hombre, de Marcelo D'Alessio. No lo veías en principio porque está preso. Claro, no, pero no lo veía, escúchame, no lo veía ni en foto. No, pero pará, preso seguro, pero no lo veía ni en foto. No. ¿Qué es de la vida de D'Alessio? Bueno, primero, está preso. Contemos quién es, porque capaz que alguno... Claro. Pará, vamos, porque nosotros estamos muy en la agenda, muy en la U, en la diaria. Plántame quién es Marcelo D'Alessio. Marcelo D'Alessio, falso abogado, se presentaba como experto en seguridad, asesoraba a muchas personas de la política, entre ellas a Patricia Bullrich, con quien en muchas oportunidades se lo vio fotografiado, se lo vio con ella, y que está detenido hace 4 años, acusado de varios delitos, principalmente de delitos de extorsión. Marcelo D'Alessio, según las acusaciones y según una condena que tiene, se encargaba de extorsionar a personas con problemas judiciales para decirle, si hay tanta plata, yo te puedo ayudar para que la causa se te cierre. Yo conozco a muchas personas, tengo influencia. O sea, una especie de lobista del Poder Judicial. Se presentaba como un hombre de la DEA, con mucha llegada a muchos sectores. Y empieza a ser conocido cuando en una causa judicial es detenido porque una persona, Marcelo Echevere, se presenta y dice, Marcelo D'Alessio me pidió $300.000 para no quedar involucrado en la causa de los cuadernos de la corrupción. En ese momento la causa de los cuadernos era la causa del momento. Y Marcelo Echevere, un empresario... Perdón, Pedro Echevere. Pedro Echevere. Pedro Echevere, perdón. Un empresario vinculado, en realidad de empresario, al cual D'Alessio lo que le decía era que podía involucrarlo en la causa, pero que a cambio pagara $300.000 y se garantizaba que ningún juez lo iba a llamar ni lo iba a tocar. Exactamente. Y Echevere que dice, yo no tengo nada que ver en esto. ¿Por qué me están pidiendo plata por algo en el que no tengo nada que ver? Se presenta, hace la denuncia, empieza una causa judicial y Marcelo D'Alessio termina preso. A partir de esa causa se abren un sinfín, no, pero sí muchas causas judiciales en donde Marcelo D'Alessio empieza a estar involucrado. En una fue condenado a 4 años de prisión por extorsionar a un empresario que se llama Gabriel Traficante, en el que hacía la misma operatoria. Che, vos podés quedar involucrado en una causa por contrabando, yo conozco al juez de la causa, te puedo ayudar para quedar desvinculado. Qué apellido, ¿eh? Además, un apellido que no lo ayudaba mucho. Pero en esa causa Marcelo D'Alessio terminó condenado a 4 años de prisión. Y D'Alessio hoy es noticia porque mañana empieza el segundo juicio oral y público contra D'Alessio en los tribunales de Comodoro Pi por lo que fue su causa madre, por esta causa contra Pedro Echevere. Pero además, una causa que en su momento tuvo mucha repercusión porque estuvo involucrado el fiscal federal Carlos Stornelli. Exactamente. Ahora, que de un encuentro que mantuvieron en Pinamar, si mal no recuerdo. En una de las pruebas que aporta Echevere en la causa es, yo fui a una reunión que me llevó Marcelo D'Alessio en Pinamar, en la que él se reúne con el fiscal Stornelli. Ahí está. Fiscal con el que Echevere decía, me mostraba sus relaciones. Y después, cuando se inicia la causa, se encuentran una serie de conversaciones por WhatsApp en las que se notaba el grado de contacto entre D'Alessio y Stornelli. Stornelli dijo que era una cosa casual, que no tenía nada que ver. Mañana empieza este juicio que sería el más relevante en lo que respecta a D'Alessio. Porque está acusado de asociación ilícita, está acusado de extorsión, pero además también en este juicio aparece un excomisario, aparecen ex agentes de la AFI, o sea, todo un entramado. Lo más subterráneo que hay de la inteligencia argentina. Lo último, condenado a cuánto podría ser en esta causa. Y ahí vas a tener que ver, depende de los tipos de delito y los tipos de hechos, pero estamos hablando de una causa que tiene el delito de asociación ilícita, que tiene un máximo de hasta 10 años de prisión
de condena. Gracias, Martín. Por favor. Yo quiero contarles que cuando volví de Washington y lo hablaba con Adrián Sack, la principal preocupación de los estadounidenses no es la economía, es el estado de salud de su presidente, que se juega la reelección. Hay una imagen que quiero mostrar. Adrián, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Mariana, ¿cómo estás? Bien. A ver, ¿qué nos vas a mostrar? No, a ver. ¿Cuál de ellas? La imagen de Joe Biden, donde otra vez se pone en discusión en los Estados Unidos sobre el estado de salud, la idoneidad para ejercer el primer cargo como presidente de los Estados Unidos y los temores por si está listo para una reelección. A ver, compartamos. Let's see. Let's follow my orders here. Staff, does anybody haven't spoken? I ain't calling on you. I'm calling. I said I had 5 questions. I need it. VOA. We talked about at the conference overall. We talked about stability. We talked about making sure that the third world, the southern hemisphere had access to changes, had access. It wasn't confrontational at all. Thank you, everybody. This ends the press conference. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Bueno, estas son algunas de las imágenes de los últimos años que empezaban a poner el foco en la opinión pública, Adrián, sobre la salud de Joe Biden. Te digo de primera mano que esto lo he conversado con vos, que más que la economía, el principal foco de discusión en Washington, también en el círculo rojo político, es si realmente Biden está en condiciones de ir a la reelección y que esto generaría un agujero enorme dentro de los demócratas si no fuera así, porque no sería Kamala Harris la contendiente natural. Hay como otras fuerzas ahí metiéndose, pero me interesa saber cómo impacta esto en el estadounidense, ver a su presidente en estos momentos. Sí, desde luego. Yo por eso te preguntaba cuál de esas imágenes te referías vos, porque durante toda esta semana hubo diferentes momentos, incluso algunos donde se lo vio dormido o durmiéndose, cabeceando a Joe Biden mientras le hacían un homenaje en Hawái a las víctimas del incendio en Maui. No fueron imágenes repetidas durante la semana. Esta que estuvimos viendo recién fueron imágenes tomadas. Yo vi la conferencia de prensa en directo ayer en Vietnam, mientras él justamente estaba empezando a dispersarse, a perderse sobre el final de esta conferencia de prensa, en la que estaba diciendo justamente, bueno, estábamos hablando, dice Biden, con el número 2 de China, con Li Qiang, acerca de tener las mismas oportunidades. Empieza diciendo, en el tercer mundo, después dice, no, en el hemisferio sur, claro. No, en el tercer mundo. O sea, estaba yendo de un lado para el otro, sí. Y ahí vino la mano salvadora de su asistente de prensa, Karine Jean-Pierre, que cortó la conferencia. Sí. Pero, dijo, bueno, no, basta, se acabaron las preguntas. Ahora, Adri, pero ¿cómo impacta esto en la sociedad? Porque esto es un tema de discusión y sobre todo puertas adentro del Partido Demócrata también es una preocupación, porque Biden es el candidato natural a la reelección. Sí, es el candidato natural porque es el presidente y normalmente para el oficialismo, el candidato del oficialismo siempre es el presidente que suele gobernar 2 periodos. El último que gobernó un solo periodo fue Donald Trump, porque perdió, pero de todas maneras fue postulado por su partido, por el Partido Republicano. Bueno, en este caso tampoco hay quienes le hagan sombra en las encuestas, aunque una encuesta muy reciente de CNN decía que el 49% de los que lo van a votar, de los que dicen que lo van a votar, están muy preocupados por su falta de agudeza mental.
más que la edad, ¿no? Más que los 80 años que tiene, y que por eso hay que ponerlo en contexto también, que este viaje que había empezado en la India con la reunión del G20 que termina en Vietnam y que ahora lo hace quedarse o dar un discurso en este momento en Alaska, es mucho ajetreo para una persona mayor, pero se trata justamente de alguien que aspira a ser reelecto y terminar su mandato a los 86 años. Bueno, está por cumplir 81. ¿no? Absolutamente. Preocupación allí en los Estados Unidos, para nosotros mirándolo desde acá también con suma atención. Adri, un beso grande, gracias. Gracias, igualmente para vos. Eso, hasta luego. Quédate minutitos. Sabés que tiene Fernando Cerolini préstamos para docentes y otras perlitas para la economía. Quédate, ya volvemos. 162 años cumple el municipio de Lomas de Zamora y estamos orgullosos de ser de Lomas y nos gusta festejar, nos gusta encontrarnos, así que estamos en la Plaza Arijera, en la Plaza del Pueblo de Lomas, compartiendo un festejo extraordinario, lleno de cultura popular, lleno de familias lomenses, de vecinos, de vecinas. Estamos compartiendo, charlando, tomando unos mates y hablando del futuro de Lomas. Feliz cumpleaños, querido Lomas de Zamora, felices 162 y vamos por muchísimo más. Ahí volvió el chanchito de los Cerotips, con lo que me encanta, me encanta. ¿Qué trajiste? Hay un montón de gente que está consumiendo whisky, le voy a decir, y todo. ¿En serio? Sí, pero me encontré como 10 tipos, me dicen, che, que viene el bat, ¿eh? Y todos dicen, ¿vio? Bueno, y se confío en vos, ahora voy a hacerte caso en otras recomendaciones. Bueno, ¿cuál es la recomendación de hoy? La recomendación, si tienen algún pariente docente en la provincia de Buenos Aires, péguese a él. Pará, yo tengo. Bueno, hágale sacar. El tío de mi marido es profesor de educación física en una escuela en Catán. Bueno, hágale sacar el crédito. Porque, sí, bueno, ver, primero. Atención, esperá. Vamos a decir esto. El viernes pasado, el Ministerio de Educación de la provincia, que vino acá 2 veces Jaime Persic, y los 5 gremios docentes arreglaron un aumento por un lado hay que contar, del salario mínimo docente de la provincia de Buenos Aires, pasó de 165.000 a 200.000 pesos. De la Nación, perdón. Sí, sí. Los 5 salario inicial. De la Nación. Esto, lo otro que estamos diciendo, es de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por un lado va a crecer, casi todas las provincias además después siguen a Nación y están contentos con eso, pero acá hay un crédito muy interesante que, si bien se anunció la semana pasada con el presidente del Banco Provincia de Buenos Aires y Axel Kicillof, es interesante porque empieza a funcionar hoy, que es el Día del Docente. Muy bien. Hoy justo empieza Feliz día para todos los maestros. Maestros. Bueno, monto máximo de crédito, le prestan 5 millones de pesos. Ok. 5 millones de pesos, bueno, ahí tendrá que ser alguien que sea un director de escuela o así, porque tiene que tener un sueldo acorde, porque no puedes superar el 30% de tu salario la cuota. La cuota, perfecto. Pero lo interesante de la cuota es que, por ejemplo, si te dan, esto tiene una tasa de el 60%, que es la mitad, menos de la mitad de lo que está proyectado para este año. Por supuesto, perfecto. Este es un claro, pero acumulado esto capaz que da 90, si usted lo repitiera el 60 mes a mes, y el otro da 200 y pico. Realmente esto es muy favorable para resolver deudas en tu tarjeta, hacer algo en tu casa, lo que sea. Sí. Nuestro eran los dos, eran espléndidos. ¿Qué era? ¿Qué grado, te acordás? 5º y 6º grado. Nosotros en el primario leíamos el diario en clase. Muy bien. Era un colegio muy moderno. Muy Angulo. Yo me quedo con 2 también, Liliana y Elba. Tercero, cuarto y quinto. ¿Cuánta Liliana? Tercero, cuarto. Liliana y Elvita. Yo no soy. Con esas 2. Sí, te llamaban Angulo. ¿Cómo? Vos eras buen alumno. Yo era re buen alumno. Re buen alumno. ¿Quién fue abanderado de acá? No, yo no. Yo fui abanderado, pero yo siempre tenía una cosa, siempre tuve amonestaciones. Era un tipo con amonestaciones, pero nunca me llevé una materia. Te voy a poner amonestaciones, Lili. Nunca me llevé una materia. Lili, ¿quién es tu madre? Yo tengo la señorita María del Carmen, pero la que me marcó fue la señorita Estrella, no me lo olvido más. ¿Saben por qué? Me ató al banco la señorita. ¡No! Sí. Eso habla de usted, no de la señorita Estrella. Sí, claro, usted era una habla de mí, porque yo, como ustedes saben, que soy un poco inquieta y hablo mucho. Hablo mucho. Terminaba rápido los deberes y me ponía a hablar. Entonces me decía, sentate, Liliana, sentate. No me senté. Claro. No me sentaba, no para hablar. Y me ató con
con la soga que mi papá me hacía para saltar en el recreo. Mira que estas causas no ¿A qué prescriben. colegio fue? Pero con Lo Camps bueno, fue el colegio. mientras Usted con estrecha, Camps fue. cuidado. Dios Yo mío. hubiera sido tapa de algún diario, Neo, ¿o Claro, no? sí. Yo Terrible. digo eso, me hubiera escrito mi propia nota de cuando trabajaba en Clarín que me ataron al banco, Querido Eddie. Homenaje a la que me mandó a marzo, la Capuana. La quería sacar. ¿Por qué te echó? ¿Por qué te mandó? No, hizo bien, hizo bien. Se lo merecía. La taquigrafía, vos viste que es un lenguaje aparte, que ya casi ni los taquígrafos la usan. Tal cual. Pero bueno, en el comercial de Ramos teníamos taquigrafía. Bueno, besos para todos estos maestros que marcaron la vida de todos mis compañeros. Para mí, de Sandra, la seño de 6º grado, y Cristina, la seño de 5º y 7º grado de la escuela número 7 Mariano Moreno, que me estimularon mucho para, entre otras cosas, llegar al esfuerzo y a lo que hoy anhelo y estoy en este espacio. Feliz día para todos los docentes. Los amamos en serio. Nos vemos mañana. Ya llega Maxi Montenegro con toda la información económica muy importante en la tarde de hoy. Chao.